Hola a todos, sean bienvenidos a Brain Tips. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del hipotálamo. Los temas que van a abarcar a lo largo del video va a ser la descripción del hipotálamo junto con un poco de sus funciones, para luego pasar a indicar sus límites, sus núcleos, las divisiones que éste presenta y terminar con sus conexiones. Ahora sí, empecemos. El hipotálamo es una colección de núcleos y tractos de fibras en el diencéfalo ventral, que regula las funciones autónomas viscerales y las funciones neuroendocrinas, sobre todo de la adenopófisis y de la neurohipófisis. Es una estructura bilateral par que, a pesar de su reducido tamaño, posee importantes funciones en la homeostasis y la supervivencia. De acuerdo con sus funciones homeostáticas, estas incluyen el control de la temperatura corporal y la circulación de la sangre, mientras que sus funciones de supervivencia residen en la regulación de la ingesta de alimentos, el aporte hídrico, el ciclo sueño-vigilia, los patrones de conducta sexual y los mecanismos de defensa frente a ataques. De acuerdo con su ubicación y sus límites, el hipotálamo se encuentra debajo del tálamo. En el caso que necesiten información acerca del tálamo, pueden entrar al video que hay en nuestro canal de Brain Tips. Trata específicamente de esa estructura. Ahora sí, continuemos. De acuerdo con sus límites, superiormente se va a encontrar el surco hipotalámico, el cual se encarga de separarlo del tálamo. Inferior a ese se encuentra el quiasma óptico, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. Anterior al hipotálamo se encuentra la lámina terminal, que como podemos observar es una delgada membrana que se extiende ventralmente desde la comisura anterior hasta el borde rostral del quiasma óptico. Posterior a ese se encuentra el tegmento mesencefálico. Para poder definir sus límites medial y lateral, debemos observarlo desde un corte coronal, siendo el hipotálamo el que se encuentra en esta dirección, y medialmente se encuentra el tercer ventrículo y lateralmente se encuentra el borde medial del brazo posterior de la cápsula interna. Ahora, cuando se observa el hipotálamo desde una vista inferior, este se va a ver relacionado con las siguientes estructuras que ya le había mencionado antes. De adelante hacia atrás se encuentra el quiasma óptico, la hipófisis, el tuber cinereum, con el infundíbulo y los cuerpos mamilares que se encuentran en esta ubicación. Si hablamos de las divisiones del hipotálamo, tenemos que las columnas del fornix van a atravesar el hipotálamo para llegar a los cuerpos mamilares. Esto va a servir de puntos de referencia a los planos sagitales que dividen cada mitad del hipotálamo en una zona medial y una zona lateral, siendo su zona lateral la que contiene menos cuerpos celulares neuronales, pero posee numerosas fibras, de las cuales en su mayoría tiene un recorrido longitudinal como podemos ver en la imagen. Esta se va a encontrar situada en el plano lateral con respecto al fornix y el tracto mamilotalámico. De acuerdo a su zona medial, esta se subdivide en regiones. Tenemos a la región mamilar, a la región supraquiasmática, la región preóptica y la región tuberosa, siendo la región preóptica la primera que vamos a describir. Es aquella que corresponde a la sustancia gris en la parte más rostral del hipotálamo. Se encuentra ligeramente caudal con respecto a la lámina terminal. Esta recibe muchas fibras que llevan neuromediadores como la angiotensina 2, el péptido inductor del sueño, la encefalina, entre otros. Lo importante es que contienen los núcleos preóptico medial y preóptico lateral, junto con el núcleo periventricular. De acuerdo con el núcleo preóptico medial, este se encuentra en situación lateral al núcleo preóptico periventricular y se extiende en dirección ventral hacia el quiasma óptico. Este contiene neuronas que elaboran la hormona liberadora de gonadotropina y se va a relacionar con la reproducción, con la alimentación, con la locomoción y la excitación sexual. El núcleo preóptico lateral se va a encontrar rostral en relación al área hipotalámica y esta va a estar compuesta por células de mediano tamaño. Y finalmente, el núcleo periventricular va a circundar las paredes del tercer ventrículo en la región del receso preóptico. Luego tenemos a la región supraquiasmática o también llamada supraóptica. Como su nombre bien lo indica, esta se encuentra situado por arriba del quiasma óptico
y contienen los núcleos supraóptico paraventricular, al núcleo supraquiasmático y el núcleo hipotalámico anterior. El núcleo supraóptico se halla por arriba del tracto óptico, mientras que el núcleo paraventricular se encuentra dorsal a este y lateral al tercer ventrículo. Ambos núcleos contienen neuronas secretoras magnocelulares, en donde el núcleo supraóptico elabora principalmente ADH, mientras que el paraventricular elabora principalmente oxitocina. Va a ser el núcleo supraquiasmático el que recubre al quiasma óptico y participa en la región del ciclo de sueño y vigilia, la temperatura del cuerpo y el ritmo circadiano, y también recibe oferencias bilaterales de las células ganglionares de la retina. Mientras que el núcleo anterior del hipotálamo se funde con la región preóptica y tenemos que la estimulación de la parte anterior del hipotálamo en animales genera un consumo excesivo de agua, lo que hace pensar que es un centro para la sed que se encuentra localizado en esta región. De acuerdo con la región tuberosa, esta va a ser la región más ancha del hipotálamo. Esta se extiende desde el infundíbulo en su parte anterior hasta el cuerpo mamilar en su parte posterior. Esta región va a contener a los núcleos hipotalámicos ventromedial, dorsomedial y el núcleo arqueado. Como podemos ver en ambos cortes, tenemos que el núcleo ventromedial va a ser un área de neuronas pequeñas que se relaciona con la saciedad. Sus lesiones bilaterales en animales van a producir el apetito voraz, la obesidad y la conducta salvaje. Las anomalías del hipotálamo lateral a este nivel van a causar la pérdida del apetito. En consecuencia, se piensa que el centro de la saciedad se vincula con el núcleo ventromedial y un centro de alimentación se vincula con el hipotálamo lateral. Tenemos que el núcleo dorsomedial simplemente se va a encontrar dorsal en relación con el núcleo ventromedial y el núcleo arqueado va a consistir en neuronas pequeñas que se encuentran de modo ventral con respecto al tercer ventrículo cerca del receso infundibular. Este núcleo contiene dopamina, la cual va a controlar las secreciones de la prolactina y la hormona del crecimiento. Se piensa que actúa en la conducta emocional y en la función endocrina. Finalmente tenemos a la región mamilar. Esta va a ser la región más caudal del hipotálamo y este contiene los núcleos mamilares y los núcleos hipotalámicos posteriores, siendo los núcleos mamilares dos masas esféricas que salen de la superficie ventral del hipotálamo y se van a encontrar caudal en relación al tuber cinereum y rostral con respecto a la fosa interpeduncular y a la sustancia perforada anterior. Tenemos que se va a dividir en medial y lateral, siendo el núcleo medial el que se encuentra bien desarrollado en el hombre y es el principal destino del fornix y el origen del tracto mamilotalámico. Y finalmente tenemos al núcleo hipotalámico posterior. Esta es una masa de neuronas grandes con situación rostral con respecto a los cuerpos mamilares y va a ser el principal origen de fibras hipotalámicas que van a descender al tallo cerebral. Llegamos al último tema del video, que van a ser las conexiones. Tenemos que el hipotálamo tiene conexiones extensas que indican sus acciones en la integración endocrina, en la autónoma y en la somática. Empezando por sus conexiones locales, tenemos que el hipotálamo influye en la función de la hipófisis a través de dos vías, el tracto hipotálamo-hipofisario y el tracto tubero-hipofisario. Empezando por el tracto hipotálamo-hipofisario, esto va a provenir de las neuronas magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo y va a terminar en el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Es prácticamente lo mismo que les había mencionado cuando hablábamos de la región supraquiasmática. Por otro lado, tenemos que el tracto tubero-hipofisario va a ser aquel tracto que proviene de las neuronas parvicelulares pequeñas de los núcleos arqueados y periventricular y van a terminar en las capilares de la eminencia media y del tracto infundibular. Con respecto a las conexiones extrínsecas aferentes, en primer lugar tenemos al tracto retinohipotalámico. Este tiene fibras de células ganglionares de la retina que se proyectan de forma bilateral a los núcleos supraquiasmáticos, a través del nervio y del quiasma óptico.
Por otro lado, tenemos el fornix, que este comprende la principal aferencia del hipotálamo. Proviene de la formación hipocámpica y del subículo y sigue un curso en forma de C hasta llegar a los cuerpos mamilares. El tracto amígdalo-talámico va a tener aferencias que siguen dos vías. Una es a través de la terminal estriada, que va a enlazar la amígdala con los núcleos preóptico, hipotalámico anterior, el ventromedial y el arqueado del hipotálamo. La otra es a través del sistema ventral de las fibras amígdalo-fugales, que va a enlazar la amígdala con el núcleo hipotalámico lateral. Por otro lado, las fibras tálamo-hipotalámicas van a ser fibras de los núcleos talámicos anteriores que llegan a los cuerpos mamilares a través del tracto mamilo-talámico y van a proporcionar un mecanismo de retroalimentación a los cuerpos mamilares. El tracto prosencefálico medial va a trasladar al hipotálamo aferencias de diversos orígenes, que van a incluir el prosencéfalo basal, la amígdala, la corteza frontal premotora, la formación reticular del tallo cerebral y la médula espinal, y este haz de fibras va a discurrir al hipotálamo lateral. En el pedúnculo mamilar inferior tenemos que va a enlazar los núcleos tegmentarios dorsal y ventral del mesencéfalo con el cuerpo mamilar. Cuando hablamos del fascículo longitudinal dorsal de Schütz, tenemos que son fibras que enlazan la sustancia gris periacudectal del mesencéfalo con el hipotálamo medial. Por otro lado, las fibras pálido-hipotalámicas van a proceder del núcleo lentiforme y se va a proyectar a neuronas del núcleo hipotalámico ventromedial. Tenemos a las fibras cerebelo-hipotalámicas. Estas fibras van a surgir de todos los núcleos profundos del cerebelo y van a terminar en el hipotálamo lateral y posterior. Y tenemos a las fibras prefrontales hipotalámicas. Estas se originan en áreas orbitarias y en la prefrontal medial y van a terminar sobre todo en el hipotálamo posterior con algunas terminaciones en el hipotálamo tuberosa y en el anterior. Ahora les voy a hablar sobre las conexiones eferentes extrínsecas, empezando por el tracto mamilo-talámico. Este es un sistema de fibras de dos sentidos que conecta los cuerpos mamilares con el núcleo talámico anterior. Con respecto al tracto mamilo-tegmentario, las fibras de los cuerpos mamilares van a seguir un curso caudal para terminar en los núcleos tegmentarios dorsal y ventral, y de manera secundaria en los núcleos autónomos craneales y espinales. Otra vez hablando del fornix, repitiendo, este tiene fibras que van a cursar recíprocamente del cuerpo mamilar a la formación hipocámpica. El tracto prosencefálico medial va a conducir impulsos del hipotálamo lateral en sentido rostral a los núcleos septales y en dirección caudal a los núcleos tegmentarios y la sustancia periacudectal del mesencéfalo. Las fibras que corresponden al fascículo longitudinal dorsal de Schütz van a enlazar el hipotálamo medial con la sustancia gris periacudectal del mesencéfalo, junto con los núcleos oculomotores accesorios y los núcleos salivales. Las fibras hipotálamo amigdaloides van a ser fibras que siguen a través de la estría terminal y el sistema ventral de fibras amígdalo-fugales. Estas van a proporcionar información retrógrada al núcleo amigdaloide. Con respecto a las fibras autónomas descendentes, tenemos que todas estas estructuras van a proyectarse a núcleos de los nervios craneales y los núcleos autónomos de la médula espinal, en la columna celular intermedio lateral y la columna sacra de las células autónomas. Tenemos que estas fibras son componentes del fascículo longitudinal dorsal de Schütz. Y finalmente vamos a nombrar a las fibras hipotálamo cerebelosas, a las fibras hipotálamo talámicas y las fibras hipotálamo prefrontales. Antes de finalizar con el video, voy a darles un breve resumen de todo lo hablado. Entonces, sabemos que el hipotálamo, a pesar de su reducido tamaño, que corresponde al 0,3% del cerebro, y pesa 4 gramos, va a representar una parte importante del sistema nervioso central. Es esencial para la vida ya que controla el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico, por lo que indirectamente controla la homeostasia corporal. De acuerdo con su ubicación, se encuentra en el diencéfalo ventral por debajo del tálamo y se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Si hablamos de los límites,
tenemos que superiormente se encuentra el surco hipotalámico. Como había mencionado, este va a ser el que separa el tálamo del hipotálamo. Inferior a este se encuentra el quiasma óptico, el tubo cinereum y los cuerpos mamilares. Anterior se encuentra la lámina terminal, posterior se encuentra el tegmento mesencefálico y medial se encuentra el tercer ventrículo y lateral el brazo posterior de la cápsula interna. Al principio del video yo les había mencionado de que el hipotálamo es una colección de núcleos y de tractos de fibras. Estos núcleos se van a encontrar ubicados en una zona preóptica, en una zona tuberosa, en una supraquiasmática y en una zona mamilar. Finalmente tenemos las conexiones. El hipotálamo en sí tiene conexiones extensas que indican sus acciones en la integración endocrina, en la integración autónoma y la somática. Va a tener conexiones locales que influyen en la función de la hipófisis, tiene conexiones extrínsecas aferentes y conexiones extrínsecas eferentes, las cuales son muy numerosas, pero las tenemos clasificadas a manera de cuadros para que ustedes lo utilicen para su estudio. Tenemos aquí las conexiones extrínsecas aferentes y las conexiones extrínsecas eferentes. Ahora sí llegamos al final del video. La bibliografía utilizada para este video son los libros de neuroanatomía de Carpenter, de Netter, de Snell y de Barr. Nuestro equipo está conformado por Doménica Altamirano, Aliris Briones, Samuel Rovira y quien les habla, Vanessa Amador. Nuestro tutor de proyecto es el Dr. Giovanni Cañar. No se olviden de suscribirse, darle like al video y comentar abajo y también activar las campanitas de notificaciones para que puedan estar pendientes de los nuevos videos que van a ser subidos en nuestro canal de Brain Tips. Muchas gracias por su atención.